clase pasada. Si yo les preguntase ahora, ¿cuál es el espectro clínico de la cardiopatía isquémica? ¿Qué me contestaría? De la cardiopatía isquémica. Les resalto esto porque no le estoy preguntando de síndrome coronario agudo en la clase de hoy. Les hago esto para marcar una diferencia. Cuando yo le digo cuál es el espectro clínico de la cardiopatía isquémica, va desde la angina crónica estable hasta el infarto. la angina inestable, el infarto sin ST y el infarto con ST. ¿Sí? Eso es cardiopatía isquémica. Si yo les digo síndrome coronario agudo, lo que ustedes tienen que hacer, sacan la angina crónica estable, porque eso no forma parte del síndrome coronario agudo, y si le preguntamos cuáles son las manifestaciones clínicas del síndrome coronario agudo, me van a decir angina inestable, infarto sin supradesnivel e infarto con supradesnivel. Eso es síndrome coronario agudo. Entonces, la idea de hoy, ¿ven bien ahí o ven muy poco o quieren apagar alguna luz? Sí, que apague. ¿Quieren apagar alguna luz de ahí? ¿Hay algún voluntario? Vos, no, ni idea. Eso, no todo para que no se duerman. ¿Ahí está bien? Bueno, entonces, lo que vamos a ver hoy es tomando la clase anterior, que era cómo fisiopatología, cómo está constituida la placa, qué características tiene la placa, cuál es la placa que pasa de estable a inestable y esa placa que es vulnerable, la que se puede romper. Vamos a utilizar esa fisiopatología para poder entender por qué hacemos el tratamiento que hacemos en el manejo de los síndromes coronarios agudos. Entonces vamos a ir desde la fisiopatología al manejo de los síndromes coronarios agudos. Bueno, vamos a intentar. Fíjense, en el síndrome coronario agudo se dice, como también se dice en diabetes, como se dice en muchas patologías, que cuando hablamos del síndrome coronario agudo, nosotros solamente nos referimos a eso, a la punta del iceberg. Es decir, es lo que vemos, es lo que salta a nuestros ojos. ¿Y qué es? La angina inestable, el infarto sin supradesnivel del ST y el infarto con supradesnivel del ST. Eso es síndrome coronario agudo. La punta de algo que es mucho más complicado, que implica, por una parte, múltiples placas. Recuerden que yo les mostré una cinecoronariografía que tenía varias lesiones. Tenía una arteria tapada y en otra tenía dos sacabocados. Ya lo vamos a ver de nuevo. Eso por una parte. Por otra parte, hay mucha actividad plaquetaria. Hay una actividad plaquetaria persistente. Y por otra parte, hay inflamación vascular. Ustedes recuerdan que yo les dije la vez pasada que si había una característica que era responsable de que una placa estable se convierta en inestable, era el proceso inflamatorio subyacente. Eso es lo que inestabiliza la placa. Y también les dije que había un elemento que tenía valor predictivo independiente, es decir, que por sí mismo nos podía alertar a pensar que esta placa se podía romper, que era el desarrollo de la vasa vasorum en la base de la placa. Entonces, lo que vemos es la clínica, pero por debajo de esa clínica tenemos estos tres componentes que son de capital importancia, que los entendamos y que sepamos que están, porque a eso apunta el tratamiento, a cada uno de estos distintos componentes. También les insistí bastante en este concepto, que el tiempo es músculo, y cómo a medida que pasa el tiempo, ¿no?, el compromiso se va extendiendo y va desde el endocardio hasta el epicardio. Y les hablé de que había una ventana de tiempo óptima para que la intervención que utilicemos para el manejo del síndrome coronario agudo sea realmente beneficiosa. Y era actuar en las primeras 6 horas. Porque cuando actuábamos más allá de las 6 horas, ya teníamos transmuralidad. El músculo que se infarta es una célula, el miocito, se necrosa. Y cuando se necrosa es sustituido por tejido fibrótico. Y el tejido fibrótico no tiene la elasticidad ni la función que tiene la célula muscular. Entonces, lo que tenemos que hacer es actuar precozmente, lo más pronto posible, para salvar músculo, ¿no? Esto va a asegurar mejor calidad de vida para el paciente, porque vamos a tener menor posibilidad de que desarrolle insuficiencia cardíaca. Entonces, ¿se acuerdan que yo le dije que desde el momento que un paciente le diagnostica insuficiencia cardíaca, la sobrevida de ese paciente está condicionada y hasta ahí porcentajes o tasas de mortalidad que se acercan al 50% a los 5 años. Y este es el ejemplo típico de lo que yo les mostré. Esta es una placa estable
este es el corazón lipídico de la placa, esta es la capa de fibroateroma, y acá como la ven está gruesita, este punto acá señala lo que yo le dije que se llamaba hombro de la placa. ¿Y qué había en el hombro de la placa? Porque es el sitio, digamos, que con más facilidad se suele erosionar o se suele fragmentar. ¿Qué es lo que había? Hay células inflamatorias, muchos macrófagos y hay muchos linfocitos. Eso es lo que pone en marcha todo este proceso de debilitamiento de la capa del fibroateroma y la vuelve a la placa que tiene un fuerte corazón lipídico, pero la característica diferencial fundamental es la delgadez que presenta la lámina o la capa del fibroateroma. Recuerden que yo les mostré una diapositiva en que les dije que como muchas cosas, como en el endotelio, esta capa del fibroateroma también hay una suerte de equilibrio entre la producción de colágeno y elastina por una parte y la degradación del colágeno y elastina por otra parte. Cuando eso está en equilibrio, la placa tiene un espesor determinado. Cuando la degradación es más importante que la síntesis, la capa se adelgaza considerablemente. Y esto es un factor que favorece que esta placa, con estas características, es decir, con capa delgada, con mucho proceso inflamatorio, con buen desarrollo de la vasa vasorum, se vuelva una placa vulnerable. Y esta placa vulnerable es la que está pronta a romperse. Cuando se rompe la placa, se crea una solución de continuidad entre este contenido, digamos, subendotelial y los elementos circulantes que están en la luz del vaso. Eso facilita, acelera, gatilla, desencadena el proceso trombótico. Entonces, sobre una erosión que puede estar acá, asienta un trombo. Si el trombo es oclusivo total, tenemos un síndrome coronario agudo con supradesnivel del ST. Si el trombo es oclusivo parcial, tenemos un síndrome coronario agudo sin ST. Y el sin ST puede ser dos cosas. O angina inestable, si no tiene un marcador biológico de necrosis, o infarto sin ST, cuando hay un marcador biológico, llámese KLB, llámese troponina, llámese mioglobina, es decir, cuando tiene un marcador biológico que esté por encima del punto de corte previamente preestablecido, nosotros tenemos los síndromes coronarios, en este caso infarto con infradesnivel del SP. Miren, esto parece complicado, pero es muy sencillo. Yo les dije que muchas cosas están conectadas y vinculadas. Y también les dije que todo empieza por el endotelio. Cuando el endotelio, aún sin cambiar su morfología, altere su función, ya favorecemos que haya un estado protrombótico. ¿Por qué? Porque produce menos óxido nítrico, produce menos prostaciclina, produce mayor cantidad de endotelio. Simplifíquelo a esto en dos palabras. Hay una vinculación entre los factores de riesgo clásicos, la disfunción del endotelio y el proceso inflamatorio. Esto está vinculado, fíjense la fecha. Factores de riesgo están vinculados con disfunción del endotelio. Factores de riesgo están vinculados con el proceso inflamatorio. Olvídense de todos estos mediadores que están acá, es inflamación y disfunción endotelial. ¿Qué hacen? Favorecen el crecimiento de la placa, favorecen la producción de fibrina y favorecen los procesos de agregación plaquetaria. Y ese es el sustrato del síndrome coronario agudo. Por eso cuando tratamos un síndrome coronario agudo, ¿qué es lo que tratamos con la medicación que damos? Tratamos de manejar anticoagulantes, tratamos de manejar antiagregantes, y manejamos mucho estatinas hoy en día. ¿Para qué? Para que el contenido, para que el core lipídico de la placa no siga creciendo. Entonces, hay una vinculación entre los factores de riesgo, la disfunción del endotelio, los procesos inflamatorios. Todo eso favorece la producción de fibrina, el agregado plaquetario y el crecimiento de la placa. ¿En qué modelo importaba que crezca la placa? Yo les hablé de dos modelos, del viejo modelo. En el viejo modelo, en el que decíamos el cuadro clínico es el resultado del crecimiento progresivo hacia el interior de la luz del vaso. Y ese modelo viejo, ¿a qué entidad clínica de la que he preguntado, le he hecho la pregunta, corresponde?
¿A qué entidad clínica? ¿A quién? Angina crónica estable, eso es. Porque la angina crónica estable es la que da tiempo, es la que la placa va creciendo paulatinamente, va creciendo paulatinamente. ¿Y por qué no da problemas? Porque como va creciendo lentamente, va desarrollando circulación colateral, circulación supletoria. Entonces, por eso corresponde al viejo modelo. Pero esto, todo el agregado plaquetario, toda la producción de fibrina, corresponde más al nuevo modelo de aterosclerosis, en el que la luz del vaso está preservada. Sin embargo, ustedes ven que esto ya responde al modelo nuevo. Ven cómo la pared se ha deformado, ha habido un remodelado vascular y el crecimiento ha sido hacia afuera, el crecimiento ha sido excéntrico. ¿Les queda claro? Si no me preguntan, lo importante es que entiendan que esto les sirva de base para entender después lo que van a leer. Y esta es la terminología que en el ambiente cardiológico manejamos todas. Esto es lo que yo les mostré. Muchas placas. Acá hay una lesión oclusiva total, no se tiñe nada, flujo cero, flujo TIMI cero. ¿Por qué se llama TIMI? A eso no saben, ¿no? Se llama TIMI porque es un grupo americano que está en Boston, que está liderado para nosotros que hay un tratado de cardiología que es como la Biblia para nosotros, el libro de Bramwell. Bueno, el grupo TIMI está comandado por Eugene Bramwell y TIMI es un acrónimo. La T de trombolisis, la I de infarto, trombolisis in myocardial infarction, trombolisis en el infarto agudo del miocardio. Ese es el grupo TIMI de Boston. Bueno, esto tiene flujo cero, de acuerdo a la clasificación que ellos pusieron. Y después ven acá claramente, ven ese está bocado ahí, ¿no es cierto? Bueno, esta es una plaquita ahí. Y acá hay otro sacabocado, otra plaquita. Como ustedes ven, este mismo paciente tiene lesiones oclusivas totales y lesiones oclusivas parciales. Y estas placas, según los bordes sean netos o definidos, o según sean antracuosos, generan una clasificación de placas. Bueno, en eso no nos vamos a meter. Yo lo que quiero que les quede claro que puede haber múltiples placas en el lecho coronario, en un mismo vaso y en distintos territorios vasculares. Puede ser carótida, puede ser periférico, puede ser arterias coronarias. ¿Cómo se presenta? ¿Cómo es el dolor del pecho, como hemos dicho, típico de los síndromes coronarios agudos? Opresivo, retroesternal, precordial, puede ir acompañado de síntomas neurovegetativos, con irradiación. La irradiación puede ser variable, puede estar irradiado de epigastrio, y eso hay que tiene que quedar en claro. Toda vez que venga un paciente con dolor torácico a la guardia o a la consulta, dolor torácico por arriba del ombligo, hagan un electrocardiograma. Hay muchas entidades no cardiológicas que pueden simular cuadros cardiológicos. Una frecuente para nosotros que nos suele dar inconvenientes es la hernia de hiato. La hernia de hiato dan muchas epigastralgias y dan con síntomas neurovegetativos y uno puede pensar que es un síndrome coronario agudo. Hacen el electro y van ganando algún grado de tranquilidad, no total, porque no hay métodos de diagnóstico que sean perfectos, pero sí van incrementando las posibilidades de no equivocarse. Entonces, clínica, y yo les dije la vez pasada que la semiología, el interrogatorio de la cardiopatía isquémica, o la semiología de la cardiopatía isquémica es el interrogatorio. Entonces siempre tienen que, y eso ya lo aprendieron en semiología, tienen que explotar a los signos o a los síntomas. Cuándo aparece, dónde está, cómo está, dónde se irradia, con qué cede espontáneamente, no cede, bueno. Todo ese interrogatorio hace a la elaboración del diagnóstico. La sospecha diagnóstica la van a confirmar con el primer examen que van a pedir, que es un electrocardiograma. Al electrocardiograma, que puede ser muy evidente o que puede ser no tan evidente, lo van a acompañar con biomarcadores. Van a pedir las enzimas que ustedes puedan hacer en el lugar donde ustedes se desenvuelven. Y eso finalmente le va a ayudar a un diagnóstico final. Y si hablamos de síndromes coronarios agudos, va a ser infarto con elevación del ST y síndromes coronarios sin elevación del ST. Y los síndromes coronarios sin elevación del ST podrán ser, a su vez, angina inestable o infarto sin supradesnivel del ST. Cardiopatía isquémica. ¿Qué cuatro entidades involucran? Crónica estable, inestable, infarto, sin y con elevación del ST. Síndromes coronarios agudos. ¿Qué entidades involucran? Angina inestable, infarto, con y sin elevación del ST.
Yo la vez pasada le dije que por qué, que así como hemos ido avanzando en el conocimiento de la aterosclerosis, fíjense, hasta el año 80, y no hace mucho, hasta 1980, no se trataba el infarto como lo tratamos hoy. ¿Por qué? Porque los anatomopatólogos de entonces no creían en este modelo nuevo, en esta concepción nueva de la aterosclerosis, en la que un trombo es el que complica y es la causa del infarto. Esto es un registro que se llama Global Registro de Eventos Coronarios Agudos, GRACE. Y yo les traje esto para mostrarles. Yo les dije la vez pasada que la aterotrombosis era la principal causa de muerte en el mundo occidental. Y les di el ejemplo de las mujeres en relación al cáncer de mama. Si nosotros tomamos las tres entidades que configuran el espectro clínico de los síndromes coronarios agudos y vemos y analizamos en un eje de ordenada la sobrevida en función del tiempo, vemos, y en todos los casos cuando hablamos de síndromes coronarios agudos tenemos que ver cuál es la morbimortalidad intrahospitalaria, es decir, hay una cosa que no les he dicho que les tiene que quedar bien claro. Si el paciente tiene clínica, ¿qué tiene que hacer? Hacen el interrogatorio, el paciente se interna. Porque se tiene que internar 24 horas para que, por lo menos para que ustedes aclaren el panorama. ¿Cómo lo van a aclarar? Repitiendo 2 o 3 electrocardiogramas. ¿Cómo lo van a aclarar? Pidiendo una curva enzimática. Eso le va a permitir a ustedes en el lapso de 24 horas, y siempre es preferible, acuérdense, pecar de más que quedarse corto. Quedarse corto puede costarle una vida. Pecar de más puede significar una internación y el costo de la internación, pero es mucho menos grave. Estas tres entidades, si uno la analiza en función de los meses, vemos nosotros, por ejemplo, que la angina inestable tiene una muy buena sobrevida, 90%. En realidad, estas tres entidades, con el arsenal terapéutico que hoy en día tenemos, tiene una muy buena expectativa de vida. Yo les marqué esto para... Antes se decía que las anginas inestables y los infartos sin supradesnivel tenían buena evolución. De hecho, se mueren muy pocos en el intrahospitalario, pero cuando uno analiza a 6 meses, se mueren tantos como los que tienen un infarto típico con supradesnivel. ¿Y por qué? Porque en general el médico es mucho más agresivo, entre comillas, en el manejo de los infartos con supradesnivel. Porque está muy claro en eso. En el infarto con supradesnivel, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuál es la fisiopatología? Con supradesnivel. Obstrucción total. ¿Qué tengo que hacer entonces? Tengo que abrir la arteria, recanalizar el vaso. ¿Cómo lo hago? Como angioplastia. Entonces, eso era muy claro. Y yo con eso salvo vida. Ya lo vamos a ver enseguida. En cambio, en la angina inestable era todo un tratamiento antitrombótico. Bueno, hago heparina, hago antiagregantes, doy estatina, pero no se había avanzado mucho en decir, tengo que ser también agresivo en esto, porque si bien no se mueren inicialmente, al cabo de 6 meses se mueren tanto como los otros. Entonces, no es más benigno, es tan maligno, por decirlo, como los infartos que tienen supradesnivel del ST. Miren los trazados, los números no importan. Esto es el infarto con supradesnivel del ST. Esta es una onda Q típica. Ya apareció la onda Q, pero ya antes de que aparezca esto, ya estaba presente el supradesnivel del ST. Ese es el infarto con supradesnivel del ST. Hoy por hoy, si uno va y consulta un servicio de guardia de cualquiera de las unidades coronarias, rápidamente se da cuenta que hay mucho más infartos sin supradesnivel y angina inestable que los infartos que tienen supradesnivel del ST. ¿Y cómo es el electro del... Y fíjense, yo les había hecho un esquema acá. Miren ahí el segmento ST cómo está. Está alineado con el segmento PR. Esa es la línea de base que tiene el electrocardiograma. Están alineados. Ustedes miren el segmento PR, ¿dónde está? Está en relación a la línea de base, ¿no es cierto? Y miren dónde está el segmento ST. Está infradesnivelado. Si este infradesnivel tiene un marcador biológico positivo, esto corresponderá a un infarto sin ST. Y si este infradesnivel no tiene marcador biológico, no tiene troponina, no tiene CK, no tiene CKMB, no tiene mioglobina, corresponderá a una angina inestable. Ahora,
complicar un poquito más, las anginas inestables y los infartos sin ST pueden no tener esta configuración y solo tener la negativización de la onda T. Por eso, otro elemento importante que ustedes tienen que tener siempre que el paciente les consulta en la guardia por dolor precordial es, ¿tiene un electro previo? Consíganme un electro previo. Porque ustedes pueden ver esta onda T y ya tener el paciente vial. Por ejemplo, cuando tienen hipertrofia ventricular o sobrecargas ventriculares, ustedes pueden tener una onda T negativa. Entonces, si ustedes ven un electro de hace 3 meses que tiene la onda T en cara lateral, B5 y B6, y ahora está con dolor y vuelven a tener exactamente la misma morfología, ustedes se quedan relativamente tranquilos. ¿Ah? Es decir, por lo menos saben que este cambio electrocardiográfico no corresponde a un evento coronario agudo. Pero si en el electro anterior, en vez de tener esta onda T, tienen esta onda T que yo les marqué acá positiva, ¿qué ha habido? Ha habido un cambio en la polaridad de la onda T. Todo cambio que haya en el electro tiene que ser un llamado de atención. ¿Está claro? Infarto con supradenivel, síndromes coronarios sin ST, este es el típico por infradenivel del ST y esta es la otra variedad que tiene onda T negativa. Se dice que los infartos sin ST que solamente tienen esta morfología tienen mejor pronóstico que los que tienen infradenivel del ST. Doctor, el último puede ser el de solo infarto, puede ser si tiene ¿Eso? enzimas negativas, sería angina del inestable también o siempre el infarto. No. Volvamos, aclaremos. La definición de infarto es un trípode. ¿Ah? Por una parte la clínica, que es soberana. Por otra parte el cambio electrocardiográfico. Y el tercer elemento, para que sea infarto, tiene que estar acompañado de marcadores biológicos. Llámese troponina, llámese CKMB, llámese CPK, llámese la curva clásica CPK, LDH2, llámese mioglobina. Tiene que tener un marcador, si no es angina inestable. Si el marcador biológico no da positivo, es angina inestable. Esto no. Cuando hay supradesnivel del ST, seguro que tenés enzimas positivas. Solamente podría haber una variedad, por lo menos para que lo conozcan, y me digan, bueno, sí, pero no todo supradesnivel del ST puede ser un infarto, también. Es verdad, no todo supradesnivel. Pero el ST se da en una variedad que se llama angina variante o angina de Frisch-Metal, que es por vasoespasmo, pero eso cede. Sí, el supradesnivel que tienen es transitorio, ustedes lo ven en un momento, entre el paciente, viene con dolor, lo interrogan, lo ponen en una camilla, le ponen un suero, siempre hay que poner una vía. Le ponen la vía, le dan ¿qué? Le dan una aspirina, van conversando. Tienen que hacer tratamiento antigénico, ya lo vamos a repasar eso. Le hacen aspirina, le hacen nitroglicerina, la nitroglicerina es un vasodilatador. Cuando empieza a pasar el vasodilatador, esto tendría que ceder al cabo de minutos. Y después puede volver a reaparecer. Eso es una angina variante del tipo de Frisch-Metal. Se puede dar, por ejemplo, y ustedes la pueden provocar si, por ejemplo, el paciente lo hace poner el puño dentro de un balde con agua fría. Eso genera espasmo. Y el espasmo ustedes lo van a ver con este supradesnivel transitorio. Pero, salvo esa circunstancia y que no es de fácil observación y no es de frecuente observación, cuando tenemos Q ya no tenemos que discutir. Eso ya es un infarto. Porque la Q esta, fíjense, tiene la magnitud suficiente como para tener casi más del 50% del valor de la onda R. Y la Q tiene valor cuando tiene por lo menos un 20% del porcentaje del valor del complejo del QRS. Esa Q nosotros le damos valor. Entonces, onda Q con supradesnivel, no dudo que es un infarto. Y es un infarto con ST. Si no tuviera la onda Q, olvidémonos de esto. Hagamos de cuenta que esto sigue así y sube. Uno podría decir, bueno, veamos, yo en la medida que voy conversando y lo voy tratando al paciente, le voy poniendo nitroglicerina, lo voy vasodilatando y veo si esto cede. ¿Está claro la diferencia? Miren que me quedó bastante acá para que graben esto de los ST, cómo se pueden presentar los ST. Siempre que haya infarto, tiene que estar el trípode, es decir, tiene que tener la clínica, tiene que tener el electrocardiograma y tiene que tener marcador biológico de necrosis. O sea, que si no tiene Q también es infarto, ¿lo entiendes así? ¿Y esto qué te parece? ¿Esto tiene Q? No. Y bueno, no tiene Q y tiene necrosis, marcador de necrosis.
Eso es infarto. El infarto sin ST. Sí. ¿Cuál dijo que tiene mejor pronóstico? El que tiene solamente onda T negativa. ¿Avanzamos? Este es el esquema, digamos, de los dos pilares del tratamiento. El tratamiento para el manejo de los síndromes coronarios agudos de forma global. Aquí está focalizado a angina inestable y no ST. ¿Por qué? ¿Por qué dirían ustedes, sí, este es el tratamiento de un síndrome coronario agudo sin supradesnivel del ST? ¿Qué falta acá? En todas estas propuestas en este arsenal terapéutico. ¿Qué faltaría acá para que me digan, falta tal, es decir, falta la recanalización del vaso, porque acuérdense que puede ser farmacológico o mecánica la recanalización. Entonces, tenía el otro punto acá, repercusión, recanalización del vaso. Si pusiéramos eso, serviría este esquema de tratamiento para cualquiera de los síndromes coronarios agudos, pero cuando está planteado así, sin que esté el fibrinolítico, sin que esté la angioplastía, nosotros decimos esto es un infarto sin supradesnivel o es una angina inestable. ¿Qué es lo que marca que sea uno y otro? Si tiene o no tiene marcador biológico. Reposo en cama, internación, monitoreo electrocardiográfico, apoyo de oxígeno si hace falta, no es tan esencial. Antes se hacía mucho hincapié en que había que calmar el dolor, y el dolor se lo calmaba antes con morfina. Hoy consideramos que se usa cada vez menos la morfina para calmar el dolor. ¿Por qué? Porque lo que hay que tratar es la patología de base. Hay que recanalizar el vaso. Si hay dolor, y el dolor es la manifestación de la isquemia miocárdica, y la isquemia es por falta de flujo, yo lo que tengo que hacer es facilitar el flujo al territorio miocárdico comprometido. Damos nitroglicerina como ejemplo de vasodilatador, damos beta bloqueante como ejemplo de bajar la frecuencia cardíaca, bajar la tensión arterial, bajar el consumo de oxígeno. Damos inhibidores de la ECA, de la PRI, cualquiera de esos PRI que ustedes tienen. El más común es de la PRI, pero ustedes saben que hay otras moléculas que podrían tener algunas ventajas con respecto a la PRI, por ejemplo el ramipril, y damos estatina. Y todo tiene un sentido. Doy nitroglicerina por si hay espasmo, y el espasmo me va a acentuar la obstrucción. Doy beta bloqueante para que el corazón trabaje menos, haya menos consumo de oxígeno y se ponga menos en evidencia el déficit de aporte de nutrientes al músculo cardíaco. Doy inhibidores de la ECA porque actúan favorablemente en dos cosas, apuntados a síndrome coronario. Favorecen el remodelamiento vascular y favorecen el remodelamiento ventricular. Es decir, favorecen el reordenamiento de la vasculatura y favorecen, yo les mostré un esquema que tenía 3 cortes de ventrículos, en donde veíamos primero el corte normal, el infarto, veíamos cómo había la primera idea que se llama expanendino, que empieza a deformarse, se deforma sobre todo la punta del ventrículo y después había la gran dilatación. Y damos estatina, y sobre todo damos estatina desde la internación del paciente, porque tenemos que contrarrestar el corazón lipídico de la placa. Acuérdense que ustedes pueden tener pacientes que tienen placas de ateroma bien marcadas y el paciente puede tener colesterol normal. ¿Y eso es por qué? Porque ustedes lo que están dosando es el colesterol que anda circulando por la luz del vaso. No determinan el colesterol que ya se ha incrustado, que se ha metido a través del endotelio. ¿Se acuerdan? Los monocitos que venían rodando, se incorporaban, se transformaban en el macrófago, el célula de fútbol. Esto es colesterol que se va acumulando acá en su interior, ese no lo dosan. Entonces ustedes pueden tener valores normales acá en flujo, pero no acá. Y para esto hay técnicas como la tomografía computada que permiten detectar, digamos, el contenido cálcico que tienen las arterias. Esto es el tratamiento antiisquémico, y sobre esto no lo vamos a detener más, porque todo pasa desde el año 80 a esta parte en el tratamiento de los síndromes coronarios agudos por la terapia antitrombótica. Que incluye, yo dije, 3 cosas: antiplaquetario, anticoagulante o antitrombínico, y aparte los fibrinolíticos. Miren, uno podría decir que desde que estamos estudiando los síndromes coronarios agudos y el infarto agudo de miocardio, y ahora les voy a empezar a hablar de infarto con supradesnivel del ST, es como que ha habido momentos en los que una intervención
ha podido cambiar la historia natural de la enfermedad. Antes de que haya unidades coronarias, antes del año 60, que no había unidades coronarias, hoy parece tan evidente, pero antes del año 60, y estamos hablando de solo 40 años atrás, no había unidades coronarias. Esta es la era pre-unidades coronarias. La mortalidad que tenía el infarto era del 30%. Mucho, ¿no? Se morían 1 de cada 3. ¿Y cómo se trataban los infartos? El médico iba a la calle y estaba con el paciente ahí al lado no había las unidades coronarias, no había todo. Se trataban, uno, ambulatoriamente, es decir, en el domicilio, con reposo, y era en esa época reposo excesivo, se hablaba de que tenía que estar en reposo 30 días. Después vinieron las unidades coronarias, y con las unidades coronarias aprendimos 2 o 3 cosas. Primero, que se empezó a monitorizar los pacientes, ya todos estaban conectados al electrocardiograma, tenían sus respectivos monitores, se podía hacer un monitoreo hemodinámico, se comenzaron a utilizar los beta bloqueantes, y sobre todo, algo que cambió y redujo del 30 al 15% fue el desfibrilar al paciente. Una de las manifestaciones clínicas, del infarto y de la isquemia es la arritmia. Y la arritmia más temida, porque es premortem, es la fibrilación ventricular. Si ustedes tienen un infarto, y ese infarto tiene en la zona próxima al territorio que se ha necrosado una zona de mucha isquemia, eso genera mucha extrasistolia. La extrasistolia puede desencadenar taquicardia. Las taquicardias ventriculares pueden desencadenar fibrilación. Y la fibrilación que ocurre ahí, eso se llama fibrilación ventricular primaria, la que ocurre por la isquemia, se puede fácilmente combatir chocando a los pacientes, paleteándolos, haciendo una descarga de 200 a 400 joules de corriente eléctrica. Por eso tienen en las unidades coronarias todos los desfibriladores. Y ahora hay programas que ya están en marcha en muchas partes del mundo, incluso acá, que se llaman programas de recuperación cardiopulmonar. Por ejemplo, el año pasado la Federación Argentina de Cardiología hizo un curso acá en la universidad y invitó a 2 residentes de Padilla, a 2 residentes de cada uno de los centros y a personal, digamos, de distintas instituciones, para que sepan cuáles son las maniobras básicas que tienen que tener para hacer una recuperación cardiopulmonar. En realidad, todos los grandes sitios que impliquen conglomerados tendrían que tener puestos en donde haya un cardiodefibrilador. Porque esa arritmia que mata y que lleva al 30% de la mortalidad, ustedes pegan un paletazo, hacen una descarga eléctrica y el paciente sale de la arritmia. Y se salvó. Y si no hacen eso, el paciente muere ahí. Ese fue un gran avance que hubo en relación a cómo cambiar la historia natural de ese 30%. Bajamos al 15%. Y después vino la repercusión. La era de la utilización de los agentes fibrinolíticos para recanalizar el vaso. Y eso bajó la mortalidad alrededor del 5-6%. Estos han sido los 3 grandes peldaños que hubo en el manejo de los síndromes coronarios agudos para llevar la mortalidad a lo que tenemos ahora. Esta es la mortalidad intrahospitalaria, alrededor del 6% en los síndromes coronarios agudos. Síndromes coronarios agudos, sin elevación del ST, con elevación del ST, con elevación del ST, transmuralidad, con transmuralidad hacemos fibrinolítico o hacemos angioplastía. Eso lo tienen que saber así, es algo conceptual. Si tiene ST, tiene trombo oclusivo y el trombo oclusivo total. Si el trombo oclusivo total, tengo que recanalizar el vaso. ¿Cómo lo recanalizo? Con agente fibrinolítico o con angioplastía. Y después viene la terapia coadyuvante, así se llama, que es la terapia de sostén de eso que hemos hecho, que es antiplaquetarios y antitrombínicos o anticoagulantes. Está claro, ¿eh? Es muy fácil esto. Síndrome coronario agudo, sin ST, con ST, transmural, trombo oclusivo, recanalizo el vaso. Eso lo tengo que hacer y lo tengo que hacer rápido. Porque si no, ¿qué pierdo? Pierdo músculo. Se van pasando las horas, va progresando la onda de necrosis y es mayor la cantidad de miocitos que vamos perdiendo. A mayor cantidad de miocitos, peor mortalidad, peor sobrevida, peor calidad de vida. ¿Cómo recanalizamos el vaso? Con un agente fibrinolítico. ¿Qué hace el fibrinolítico? Lisa esta malla de fibrina. Le quita estabilidad al trombo que está sobreimpuesto sobre la placa. Hasta ahí bárbaro. Logramos el objetivo. Cuando el fibrinolítico lisa la malla de fibrina y quedan todos esos elementos activados,
se llama eso síndrome clínico de repercusión. Está constituido por 3 elementos. ¿Y qué significa el síndrome clínico de repercusión? Que sea positivo. Que el fibrinolítico ha sido exitoso. Porque ustedes pueden hacer un agente fibrinolítico y no pasa nada. Es decir, el paciente va a seguir estando con ese supradesnivel de 4, 5, 6 milímetros que tiene en el electro, que lo vieron en el esquema de recién. El paciente puede seguir con dolor y el paciente no mueve sus enzimas. Si ustedes hacen un fibrinolítico, en el caso particular del estreptokinasa, recuerden, se administra, vienen frasquitos, se llaman estreptase, viene 1.500.000 unidades, se diluye en solución fisiológica y se infunde en 1 hora. ¿Ah? Pasa esa hora, eso tiene una desventaja, ya han perdido 1 hora, necesitan 1 hora para que pase el agente que va a recanalizar el vaso. Pero una vez que lisa la malla de fibrina, pasa esto. Digamos, se desocluye el vaso, se recanaliza el vaso, pero las plaquetas quedan activadas. Y aparte de que las plaquetas activadas generan trombina. Y la trombina es un elemento clave en la cascada de coagulación. Quiere decir que esto que es beneficioso, recién me preguntaban por ejemplo de mecanismos compensadores en insuficiencia cardíaca. Esto parece ser un mecanismo compensador. Inicialmente es beneficioso. Pero si yo no sostengo este beneficio con una buena terapia coadyuvante, es decir, con mucho antiagregante plaquetario y con mucho anticoagulante o antitrombínico, este efecto beneficioso lo voy a perder y el paciente se va a retrombosar rápidamente. ¿Ah? Las plaquetas activadas generan trombina y generan esto. ¿Qué era esto que yo les mencioné el otro día? A ver. Acuérdense, está en inglés, porque todo lo que leemos viene en inglés. Así que, inhibidor del activador del plasminógeno. ¿Ah? Debería ser titular del plasminógeno. Pero bueno, inhibidor del activador del titular del plasminógeno. El PAI-1. Porque hay otras moléculas que se llaman PAI-2 y PAI-3. Pero el que tiene importancia para esto es el PAI-1. El PAI-2 tiene más importancia, por ejemplo, en la mujer embarazada, donde también hay un estado protrombótico y está favorecido por la presencia de este inhibidor. Bueno, entonces, ¿por qué utilizo fibrinolítico? Porque puedo recanalizar el vaso. ¿Cómo lo recanalizo el vaso? Liso la malla de fibrina. ¿Cómo liso la malla de fibrina? Con cualquiera de estos agentes fibrinolíticos que ya vamos a ver a continuación, que hay algunos que tienen ventajas sobre otros. Vamos un poquito más rápido. Miren, esta es la historia de todos los fibrinolíticos, cómo se han ido utilizando en el curso de los años y de distintas moléculas. Recuerden que yo lo decía, año 80, hasta el año 80 no utilizábamos trombolíticos, porque no teníamos la idea fisiopatológica de que el trombo era la causa del infarto. Hasta el año 80 se decía que era el crecimiento de la placa la causa del infarto. Desde el 80 decimos que el trombo la causa del infarto. Entonces utilizamos trombolíticos. Y estos fueron 2 estudios. Yo he tratado de sacarle todo lo que sea nombre de estudio, porque estamos plagados de estudios randomizados, y son hoy por hoy los estudios clínicos randomizados. Randomizado significa aleatorizado, es decir, se hacen por azar. El tratamiento que va a tocar a un paciente es por azar. Hoy no podríamos repetir este estudio, porque hoy no sería ético decirle a un paciente le doy fibrinolítico, al otro no le doy para ver cómo le van las cosas. Pero cuando en el año 80 no estaba demostrado que eran beneficiosos, y hoy, en el 2019, cuando hay tratamientos que no están demostrados que son beneficiosos, a uno se le da tratamiento activo y a otro no se le da tratamiento activo. Y eso es un estudio clínico aleatorizado. Este es el patrón oro de los estudios. Y es el patrón oro para aportar evidencia. Desde hace unos años, ustedes van a escuchar que nos regimos prácticamente por la medicina basada en la evidencia. Es decir, yo no doy fibrinolítico porque a mí me parece, y no doy fibrinolítico ni generalizo el uso del fibrinolítico porque tengo unos casos en los que anduvo bien. No, tengo estudios como estos, que el estudio ICIS-2 es un grupo colaborativo inglés de infarto agudo de miocardio. Utilizó este agente fibrinolítico y me incluyó dentro del estudio a más de 14.000 pacientes. Evidencia fuerte, no lo anecdótico o lo personal de uno. El GISI es el grupo italiano para el estudio de la supervivencia del infarto. También es un grupo colaborativo que reunió todas las redes de todas las unidades coronarias de Italia
y vio qué pasaba con el infarto agudo, si le daban o no le daban, y bueno, desde entonces, desde el año 85, ya no se discute. No es ético no dar un agente fibrinolítico en las 6 primeras horas del infarto. Podría ser dudoso todavía si conviene o no darlo de las 6 a las 12 horas. Eso es lo que se llama segunda ventana de tiempo. Primera ventana, ventana de máxima oportunidad, es de 0 a 6 horas. Estos son los estudios entonces que nos han marcado. Y fíjense, yo le he puesto acá un nombre, para que por lo menos lo recuerden, EMERA. Este se llama Estudio Multicéntrico de Streptokinasa en la República Argentina. Este fue uno de los grandes aportes que hizo la comunidad cardiológica argentina, un grupo liderado por médicos de Rosario, que invitó a todas las unidades coronarias del país, y nosotros participamos en este estudio con la unidad coronaria de Agos, acá, y hubo otros centros que también participaron en Tucumán. Pero después cambió el nombre, yo le dije República Argentina y sin embargo tiene una X, porque para que un estudio pueda tener la potencia suficiente y tenga niveles de significación estadística, tiene que tener un número de pacientes incluidos. Y como el reclutamiento en Argentina no venía con un ritmo sostenido necesario, se incluyó a otras repúblicas de América del Sur. Entonces cambió, se llamaba Estudio Multicéntrico de Streptokinasa en las repúblicas de América del Sur. ¿Y qué es lo que hizo este estudio? Averiguó si lo que era beneficioso en las 6 primeras horas era beneficioso de 6 a 12 horas. Y sumó sus pacientes a los de este estudio americano, late, tardío, porque lo que se trataba de ver si tardíamente el fibrinolítico seguía dando beneficios. Y después vinieron un montón de estudios más. Es interminable la cantidad de estudios con distintas moléculas. Ya lo voy a mostrar después. Pero lo importante es que recuerden que si uno analiza la mortalidad y uno aprendió eso con el IFI, mire, este estudio en inglés es realmente bárbaro para nosotros los cardiólogos. ¿Por qué? Cuando no dábamos nada, 13%. Cuando dábamos aspirina sola, 10% de mortalidad. Cuando dábamos streptokinasa, que recanalizaba el vaso, casi lo mismo que la aspirina. Ahora, cuando juntábamos los dos, aspirina con streptokinasa, teníamos la menor mortalidad. Por eso se llegó a decir, irónicamente, que la aspirina era el trombolítico del tercer mundo. Porque con solo darle aspirina al paciente, nosotros teníamos un grado significativo de reducción de mortalidad. Hoy por hoy no se aceptaría, si vos tenés todos los medios, de darle solamente aspirina. Hoy tenés que darle a streptokinasa o cualquiera de los que ya vamos a ver de las otras moléculas y aspirina. ¿Por qué tenemos que dar aspirina? ¿Por qué? Porque el trombolítico lisó la fibrina, quedaron las plaquetas activadas, generan trombina, generan PADI y si no se vuelve a tapar el rato. Aunque este fibrinolítico, que es el que usamos nosotros, que se usa más en Europa y se usa menos en Estados Unidos casi todos utilizan TPA, produce un estado lítico sistémico espectacular, bárbaro. Por lo menos 48 horas el paciente, si usted lo tuviera que operar, sangra por todas partes, porque produce una caída de los productos de fibrinógeno, pero espantosamente. Por eso, inicialmente, hace unos años, se tenía mucho miedo de agregar a la streptokinasa heparina como tratamiento coadyuvante, que sí o sí es estrictamente necesario agregarlo cuando doy TPA. Y esta es la primera diferencia en los fibrinolíticos que yo le voy a marcar. Hay fibrinolíticos de primera generación, streptokinasa, que son no fibrinoespecíficos. Hay trombolíticos de segunda generación, el TPA, que es un fibrino específico. Primera generación, streptokinasa, urokinasa, APSAC. Son 3 nombres de agentes fibrinolíticos. Veamos una diferencia, por lo menos que se acuerden una. La streptokinasa, ¿cómo les dije que se administra? Infusión, 1 hora, 1.500.000 unidades. APSAC, se administra en bolos, en una inyección, que da 1 o 2 minutos. Entonces, el APSAC tiene una ventaja bárbara con respecto al streptokinasa, es que yo gano 60 minutos de infusión en que ya el producto circulando empiece a actuar en la recanalización del vaso. Sin embargo, no mostró ser mejor que el streptokinasa, para nada. A punto de acción no se utiliza, por razones de costo. Vienen los de segunda generación, 5 años después, en el 85, y la molécula es el activador tisular del plasminógeno, el TPA. Esto es americano, esto es europeo, la streptokinasa.
Y después vienen los de tercera generación, que es la ingeniería genética de esta molécula, del activador tisular del plasminógeno, e incluye todas estas moléculas, miren. Esto se llama lanoteplase. Lanoteplase. Esto se llama activador tisular del plasminógeno, ¿no es cierto? ¿Está claro? TPA. Esto se llama lanoteplase. Esto se llama retaplase. Esto se llama tenecteplase, o TNK directamente. Han ido surgiendo muchas nuevas moléculas que son el resultado de la bioingeniería de esta molécula madre que es el TPA. Esta es la evolución en la terapia de repercusión de los agentes fibrinolíticos. Hay de 3 generaciones. Los primeros, estreptokinasa, urokinasa y ASAC, las moléculas del TPA, y después las nuevas moléculas. En todos los casos, ¿qué es lo que se buscaba? Se buscaba que haya alguna que sea mejor que la estreptokinasa, porque la estreptokinasa es, digamos, el punto de partida. Y ustedes van a ver que siempre que surjan tratamientos nuevos, una vez que se estableció que esto era beneficioso, como se estableció que la aspirina es definitivamente necesaria, teníamos que aparecer nuevos agentes y ya compararlos de forma randomizada con el otro. Es decir, empezamos con tratamientos contra placebo, antes de darle 80, primero 80. Después, cuando vimos que el estreptokinasa sí o sí había que darla y que no era ético no darla, empezamos a comparar nuevas moléculas con la estreptokinasa en forma randomizada. ¿Qué es randomizada? ¿Dónde tiene? Llega el paciente con infarto, yo le administro algo que no sé qué es lo que estoy administrando. No sé si es estreptokinasa o no sé si es, por ejemplo, TNK. Eso se hace en estudios de grandes dimensiones, después se abre la base de datos y después que han incluido 10.000 pacientes se puede ver. Esto quita el sesgo de la observación. Ah, no, yo a este me conviene darle TNK porque el TNK lo puedo administrar en 2 o 3 minutos y ahí ganando tiempo. Entonces, eso ya modifica los resultados de la investigación. ¿Está claro entonces las distintas moléculas? ¿Ah? Dejemos esto para después porque esto es el intervencionismo coronario. Salvo esta intervención, que son los inhibidores de las glicoproteínas. ¿Qué son los inhibidores de las glicoproteínas? Antiagregantes. Estos antiagregantes se administran en forma parenteral. ¿Y por qué surgieron y tienen mucho valor? Porque se decía que si nosotros asociábamos un inhibidor de la glicoproteína o lo administrábamos antes de la estreptokinasa, en fases prehospitalarias, y podemos al domicilio del paciente, el paciente está con dolor, tiene un electro, veo que el electro es crítico, le voy administrando esto para que se vaya, a ver si les puedo mostrar, veamos un minutito esto. ¿Para qué? Para ir facilitando la actividad lítica endógena. Yo cuando doy un trombolítico estoy facilitando la actividad lítica exógena, lo estoy administrando. Pero estos inhibidores, las glicoproteínas 2B3A, favorecen la actividad lítica endógena, hacen que el endotelio libere más TPA y ayuda sin lisar la malla de fibrina a inestabilizar la malla de fibrina. Por eso de la utilización de estos inhibidores de glicoproteínas 2B3A surge un nuevo término que utilizamos nosotros que se llama destrombosis. ¿Ah? En castellano sería destrombosis, que es eso, administrar algunos otros agentes farmacológicos que no sean un fibrinolítico para facilitar la inestabilidad del trombo y para facilitar la actividad lítica endógena. Sí, acá se usa. Acá hay 3 tipos de moléculas de inhibidores de glicoproteínas. Anticuerpos monoclonales, que es apiximab, y 2 moléculas sintéticas que se llaman tirofiban y estifibatide. Yo con eso no me quería meter porque ya más lo voy a ir complicando, pero por lo menos sepan. Los inhibidores de la glicoproteína son o anticuerpos monoclonales o péptido-miméticos sintéticos de moléculas pequeñas. El anticuerpo monoclonal es una molécula grande. Los péptido-miméticos sintéticos son pequeños. Esto, ¿a qué llevó? A la idea de, ya van a ver, el trombolítico tiene un gran problema. Tiene que ser en menos del 1% de los casos puede dar hemorragia grave. Y la más temida es la hemorragia cerebral. Entonces ustedes no saben del infarto, pero lo matan a los pacientes con hemorragia cerebral y da una hemorragia cerebral espantosa. Entonces lo que se buscó es, bueno, si ese es el efecto adverso, pero es bueno porque en vez de analizar el vaso tenemos menos dosis para ver si conseguimos el mismo efecto.
menos dosis y lo combino con un inhibidor de la lipoproteína. Piensen ustedes cuando tratan una hipertensión arterial, ¿cuál es la tendencia actual? ¿Dan dosis máximas de medicamentos? No. Combinan medicamentos. ¿Por qué combinan medicamentos? Porque buscan el efecto beneficioso y bajar los efectos adversos. Bueno, acá pasaba lo mismo. Bueno, si está bueno el fibrinolítico, pero me da hemorragia, bueno, demos menos dosis y le agreguemos un medicamento que administrado por vía parenteral facilite la acción de eso y me reduzca los efectos adversos. Y esto para mostrarles, ¿se acuerdan todas las moléculas que yo les mostré? Activador tisular, rectaplase, anteplase, TNK, lanoteplase. Bueno, todas moléculas de ingeniería genética del TPA. Fíjense, estos son distintos estudios, nombre acrónimo. Pero miren la mortalidad. Todos tenían más o menos la misma mortalidad. Por eso, primero se vio que un fibrinolítico era bueno. Después se dijo, bueno, empecemos a comparar fibrinolítico, a ver cuál es mejor. Bueno, pasaron varios años hasta que se dieron cuenta que no había mucha diferencia. Cualquiera sea el fibrinolítico que usen. Lo importante que tiene que quedar claro es que tienen que utilizar. Y esto les muestra a ustedes cómo en el curso de los años, con los distintos estudios, desde los clásicos, de los pioneros, de estos que son piedra angular en el tratamiento, para el tratamiento actual del infarto agudo del miocardio, han ido pasando distintos estudios, pero el número de vidas salvadas no ha cambiado. No importa la gente que utilicemos, no importa cómo lo utilicemos. Esto no ha cambiado. Y es como que se ha llegado a lo que se dice esto, el techo de beneficio clínico. Hasta ahí han llegado los fibrinolíticos. No han podido mejorar. Los fibrinolíticos no han podido mejorar dos cosas. Salvar más vidas de este número y no han podido mejorar el porcentaje de recanalización de un vaso. Si yo doy un agente fibrinolítico, ¿en qué porcentaje sí o sí lo recanalizo al vaso con flujo TINI3? ¿Cuál es el flujo TINI3? líquido de contraste Y tiene la misma opacidad, el contraste, después que antes de la obstrucción. Ese flujo TINI3. Bueno, el fibrinolítico, lo máximo que logra está alrededor del 60%. No mejora más que eso. Por eso hay un techo de beneficio clínico y un techo de beneficio en la tasa de recanalización del vaso. Es como que hasta ahí dan. No le pidan más porque no va más. Esto es para mostrarles dos cosas. ¿Se acuerdan que yo dije? El tiempo es músculo. Y a medida que pasan las horas voy perdiendo beneficios. Mírenlo esto acá. Fíjense. Esto es tratamiento trombolítico, en rojo. Paciente control de esos primeros estudios, que a uno se le daba y a otro no se le daba. Miren la diferencia que hay entre no darlo y darlo. En la primera hora. Miren en menos de 3 horas. Ya la diferencia es menor. Miren hasta las 6 horas, cada vez menor. Y miren lo que pasa después de las 6, en el intervalo es entre las 6 y 12 horas. Ya dar el fibrinolítico no ofrece ventaja. No ofrece ventaja y ofrece un peligro, que es la hemorragia intracerebral. Y fíjense, esto es cuando nosotros analizamos mortalidad. Y la cantidad de vidas salvadas, miren cómo va cayendo. A medida que pasan las horas, más me demoro en tratar un infarto agudo, más mortalidad voy a tener. Menos sobrevida, menor calidad de vida también. Fíjense, otro ejemplo, en relación al tiempo. ¿Me demoro más de 70 minutos o me demoro menos de 70 minutos en hacer el tratamiento? Me demoro menos de 70 minutos, miren la mortalidad, que baja comparada cuando me demoro mucho, o en este caso más de una hora. La mortalidad difiere, y el tamaño del infarto, lo que me va a hablar después de calidad de vida, también difiere mucho. El tamaño del infarto es mucho mayor cuando me demoro en dar el tratamiento. A su vez, cuando me demoro en dar el tratamiento, tengo más posibilidades de tener este tipo de flujo. O no tengo flujo que pase la obstrucción, o en su defecto tengo un flujo de muy mala calidad, porque el medio de contraste no tiene buena opacidad y porque pasa muy lentamente, no tiene la misma velocidad que antes de la obstrucción. Cuando lo doy precozmente, tengo muchas más posibilidades de tener este, que es el flujo TINI óptimo. Y miren, cuando yo lo doy precozmente, en menos de una hora, recanalizo el vaso y tengo este flujo, fíjense la mortalidad, 4.4. ¿Cuánto era la mortalidad cuando no había unidad de coronaria? 30%. Cuando había unidad de coronaria le daban el paletazo y lo sacaban de la fibrilación y 15%. Cuando vino la era de los trombolíticos, 6%. Cuando recanalizo y tengo este flujo y lo doy precozmente en la ventana del tiempo óptico, tengo 4.2% de mortalidad. Quiere decir que el tiempo es clave.
La recanalización, nosotros decimos, palabras que repetimos siempre, la recanalización de la arteria debe ser precoz, bien, completa y sostenida. Completa es que logremos recanalizar el vaso, que tengamos un buen flujo, y sostenida, que eso lo podamos mantener en el tiempo, porque de nada vale que yo recanalice el vaso y que al cabo de horas se repitan de nuevo los episodios. Recanalización precoz, completa y sostenida. Acuérdense de esos tres conceptos, porque esa es la piedra angular de cualquier intervención, aunque sea mecánica. La recanalización debe ser precoz, completa y sostenida. Y acuérdense, como digo completa, de lo que dijimos, lo que yo les mostré la vez pasada. Yo listo el coágulo, listo el trombo, pero tengo que dar tratamiento antitrombótico, porque muchas micropartículas del trombo se desplazan, microembolizan y van a la microcirculación. Y ahí en la microcirculación generan obstrucciones. Entonces, se puede dar que yo puedo tener este flujo, eso no lo traje, pero este flujo que es el ideal en la arteria principal, pero no en la microcirculación. Entonces, eso genera otra clasificación, que es, esto es para flujo del vaso coronario epicárdico, acuérdense, sin 0, 1, 2, 3. Pero después importa si esto se correspondió con una buena perfusión miocardial. Y eso genera lo que se llama TIMI-P, TIMI perfusion. El TIMI- en vez de un 3, TIMI-P. Y ese también tiene 0, 1, 2, 3. Entonces, lo ideal es actuar precozmente, recanalizar el vaso en forma completa, con buen tratamiento antitrombótico para que no haya problema en la microcirculación y mantenerlo en el tiempo. Este es el gran peligro de la trombolitis, la hemorragia. Y acuérdense, parece sencillo, pero por muchas situaciones no se da tratamiento trombolítico a los pacientes con infarto. Y la principal causa que no se da tratamiento trombolítico es esta. Analicemos esta nomás. En un 80% de los casos no se dan estos tratamientos trombolíticos porque los pacientes llegan 12 horas después de que comenzó el evento. Por eso, no importa el tiempo desde que lo vemos, desde que ingresa el paciente al servicio o desde que ingresa el paciente al hospital. Importa el tiempo desde cuando comenzó el dolor. Y ustedes ahí tienen que más o menos en el interrogatorio poder precisar. Porque muchas veces el paciente, no, me empezó a doler a la noche, pero después me ha pasado, me dolió después. Bueno, ustedes tienen que tomar uno de esos dolores, el que a ustedes les parece que es el índice, digamos, el evento índice, como el momento clave. Y ese marca el tiempo. Las características, la intensidad, la indicación, todo eso lo va a ayudar a decir, cuando el paciente le habla de muchos dolores, porque por ahí tiene dolor, calma, después repite de nuevo, cuando tiene varios episodios, separados por horas, ¿cuál es el evento índice? Bueno, ustedes tienen que escoger uno, y ese es el que marca el tiempo. Porque se acuerdan, ¿no? Miren, infarto agudo del miocardio, arteria coronaria derecha. Acá, ¿qué pasa? Acá hay un stop, no se ve flujo. ¿Cómo está ahí el flujo acá? Flujo timitero. Ya me salgo de los trombolíticos, digo, ¿qué otra opción tengo? Miren acá, ven esta línea que va acá, ven acá, y ven que hay una oliva ahí terminal, eso es una guía metálica. La guía metálica se introdujo por acá, por la luz del vaso, franqueó la obstrucción, lo fragmentó mecánicamente al trombo, sacó la guía, se colocó un balón, se dilató la arteria, se abrió la arteria. Ese es el tratamiento mecánico. Inicialmente se hacía solamente balón, después se vio que cuando se utilizaba solamente balón, los pacientes se reestenizaban mucho y entonces empezaron a colocar unas mallitas metálicas acá que se despliegan y se llaman stents. Es el nombre del odontólogo, por primera vez que utilizo esa mallita metálica, el odontólogo. Y lo colocaban acá y con eso optimizaban los resultados. Y hoy por hoy hay stents particulares que se llaman stents farmacoactivos. Los stents clásicos se les dice stents metálicos. Y ahora estos stents metálicos vienen recubiertos por un polímero que tiene generalmente un antibiótico o un inmunosupresor que se va liberando en el tiempo y que se llaman entonces stents farmacoactivos. Ya lo veo. Fíjense, yo les vuelvo a repetir el esquema de antes. Cómo ha ido cambiando la recanalización en el tiempo. En el 80 lo de primera generación, en el 85 el TPA, en el 90 lo último. Y ya de ahí no se hizo más con trombolítico, no pasó nada más. Pero en el 90 empezamos con la angioplastia primaria, es decir,
que canalizar el vaso mecánicamente. En el 95 aproximadamente empezamos a utilizar los estentes. Y a partir del 2000 empezamos a utilizar estos, está en inglés, se llama drug, de droga, elucidation stent, stent liberadores de droga. Stent liberadores de droga. Que nosotros le podemos decir también más fácilmente stent farmacoactivos. Esto es a partir del año 2000. Y miren esto. Ahí está la mallita metálica, ¿lo ven ahí? Esta es la mallita que se mete dentro de la arteria coronaria, se la coloca, se la despliega y se implanta. Se tiene que implantar bien, se tiene que implantar de manera homogénea. Eso se puede controlar con eso que yo les mostré la vez pasada, ¿se acuerdan del TIBUS? Que es como yo puedo ver las arterias coronarias por dentro, en vez de colocar una guía metálica, coloco una sondita que tenga un intravascular ultrasound y puedo ver el implante, porque si el stent no está bien impactado, es la principal causa de trombosis. Y con esto lo que les quiero mostrar, para simplificar las cosas, es que si comparamos, ¿se acuerdan al principio? Comparemos trombolítico contra placebo. Después ya no se podía admitir eso, ya no era ético. Trombolítico con trombolítico. Cuando se vio que era definitivo y que no había que usarlo más allá de tal hora, empezamos a trabajar con ¿qué? Con la angioplastía mecánica, es decir, con la intervención mecánica de la angioplastía. Entonces, había que comparar obligadamente en esos estudios randomizados, doble ciego, aleatorizados, estudios clínicos randomizados, comparar con la terapia que ya había demostrado su efectividad, que era la terapia trombolítica. Y miren, este es un metaanálisis, es decir, se agrupan todos los estudios que tienen determinadas características similares y se analizan los resultados. Cuando se analizó mortalidad, era mejor la angioplastía que el trombolítico. Cuando se analizó mortalidad, sacando el shock, era mejor. Cuando se analizó infarto, cuando se analizó isquemia recurrente, cuando se analizó accidente cerebrovascular, cuando se analizó hemorragia, cuando se analizó sangrado, cuando se analizó cada punto que se analizó en la evolución intrahospitalaria, siempre el intervencionismo mecánico mostró ser mejor que el tratamiento farmacológico. Sobre todo en esto, ¿no? Mucho menos accidentes cerebrovasculares y mucho menos accidentes cerebrovasculares hemorrágicos, que es el peligro que uno tiene cuando hace un agente trombolítico. ¿Está claro? Si yo les dijera hoy día, por lo que ustedes han escuchado a mí, ustedes pueden desconfiar y después pueden buscar información. Pero si tuvieran un infarto, ¿qué es lo que querrían que les haga? Y yo, si tuviera un infarto, llevo a un instituto que tenga sala de hemodinamia y que me vean las coronarias y que me pongan una mallita de esa de este. ¿Por qué? Porque ha mostrado que en todos los ítems que vamos analizando ha sido superior al agente farmacológico. Y esto es para mostrarles. Es sencillo. Todos los estudios que yo les mostré de agentes trombolíticos, en función del tiempo, van perdiendo efectividad. ¿Ven cómo va bajando la tasa de éxito? Si es menos de 6 horas, si es más de 6 horas, si es en las primeras horas, si van pasando la hora. Fíjense qué pasa con la angioplastía. Esto prácticamente no cambia. Entonces, un concepto que tiene que quedar en claro es que la angioplastía o el intervencionismo mecánico es menos tiempo dependiente que el agente fibrinolytico para recanalizar el vaso. Solo para eso. Porque si pasa la hora, el infarto se consolida lo mismo. Lo dejo bárbaro la arteria, le pongo unos estén y queda magnífica la arteria. Pero el músculo está liquidado lo mismo. Por eso, para salvar músculo, tengo que actuar precozmente. Y así como le mostré la otra diapositiva en la que le dije el 80% de los pacientes que deberían recibir trombolíticos no lo pueden recibir porque llegan fuera de hora, hay contraindicaciones para el trombolítico. Ustedes no van a hacer un trombolítico si el paciente tiene, por ejemplo, una úlcera gástrica, o si está en antecedentes de sangrado, o si ha tenido un accidente cerebrovascular. Hay contraindicaciones absolutas y contraindicaciones relativas. Bueno, para la angioplastía, ¿cuál es el principal inconveniente que tiene para aplicar? Que acá hay, por ejemplo, en tu de 4 centros tienen angioplastía de 24 horas. Ese es el principal inconveniente. Es un inconveniente logístico. Y otro es el inconveniente del operador. Eso yo le digo, que me lleva a un centro, que haga mucha angioplastia, no que lleva a un centro, que está por hacer la primera angioplastia, seguro que va a ser un desastre. Por eso, así como yo le decía, la angioplastía es menos tiempo dependiente, es mucho más operador dependiente.
Por eso se dice que para que un centro esté habilitado, pueda hacer angioplastia, debería tener un mínimo de, supongamos, 70 o 100 procedimientos por año. Si no, no debería estar habilitado el centro. Bueno, eso no se cumple mucho, pero bueno. ¿Está claro? Ujú. Y el problema que tiene la angioplastia es que el tiempo vale lo mismo. Yo les decía recién, yo puedo recanalizar y dejar la arteria hermosa. Pero el paciente va a quedar con un infarto y la insuficiencia cardíaca lo mismo si yo le abro la arteria a las 24 horas. Y el problema, así como el trombolítico, el 80% llegan tardíos, pues imagínense cuánto más tardío llega la angioplastia, que tienen que ir a un centro determinado, porque el trombolítico lo pueden abrir ustedes, no se necesita ninguna experiencia. Tengo el diagnóstico, tengo el trombolítico, pongo una vía, pasa en una hora, determino el tema. Yo tengo que tener la sala de unidad, los técnicos, la preparación de que todo el material esté estéril como corresponde, el operador, el ayudante del operador, el que maneja las cámaras de fluoroscopía y esas cosas. Necesitamos toda una infraestructura. Necesitamos que cuando llegue el paciente a la guardia, rápidamente pase a la hemodinámica. Y esto parece sencillo, que pase rápidamente, no es tan sencillo ni se cumple. Fíjense, en la primera hora solamente acceden a la angioplastia y esto es un registro, el registro americano, registro nacional del infarto agudo del miocardio. Hay 3 y 4. Solamente llega el 4% de los pacientes que tienen un infarto accede, y en las 2 horas 16%. Eso es bastante bajo. Creo que el objetivo de esta clase es que a ustedes les quede claro que lo más importante es actuar y actuar rápidamente. ¿Qué es más importante? La estrategia que vamos a seguir que la intervención que vamos a aplicar. ¿Ah? Esto es para mostrarles, ese es un valor. Yo dilato la arteria. Al dilatar la arteria, daño mecánicamente el endotelio. Provoco injuria endotelial, entonces provoco todo lo que viene. Provoco monóxido nítrico, se produce más inhibidor, más PAI, se produce más angiotensina, se produce todo una situación protrombótica. Por eso tengo que agregarle todo lo que puedo de antiagregante y antiplaquetario. Antiagregante plaquetario y antitrombínico. Esto les he puesto, no para que lo sepan de memoria, no les voy a preguntar de eso, pero sí para que ustedes tengan, les he ido haciendo bloques de diapositivas. No sé si han reparado. Primero les presento un bloque que les separé con el esquema de los complejos, que era el oficio patológico. Después me utilizó otro bloque para hablar de todo lo que era la recanalización fibrinolítica, es decir, farmacológica. Después le ubiqué un bloque con lo que es la intervención mecánica. Y ahora quiero utilizar 2 o 3 diapositivas para mostrarles la importancia que tiene el tiempo. Porque hoy por hoy lo importante es la estrategia. Y la estrategia responde a función del tiempo. Si yo administro, estreptoquinasa, a los 90 minutos, que es el tiempo que debemos considerar, solamente abrí las arterias, lo que yo les dije, ¿cuánto? 55%. A los 90 minutos, si yo utilicé otra de las moléculas, visto que las moléculas de bioingeniería de CPA, como puede ser, por ejemplo, el APSAT, o como puede ser el TPA, digamos, a los 90 minutos, ¿cuánto tengo? Tengo casi 70%. Pero cuando yo utilizo angioplastia, esto es angioplastia transluminal percutánea, a los 90 minutos, miren la tasa de recanalización que tengo, casi 95%. Es bastante mejor, ¿no es cierto? Es decir, actúo más rápidamente, pero tengo que poder implementar. Y eso que les digo, tengo que poder implementar es algo que no lo tiene que hacer dudar. Si ustedes están en un centro y saben que trasladarlo al paciente de un lugar a otro, aunque vaya al mejor centro que pueda hacer angioplastia, le va a demandar 3 o 4 horas, no duden en hacer el trombolítico, porque si no están perdiendo tiempo. Hay que reconocer rápidamente el síntoma, hay que llamar rápidamente al servicio que va a hacer el traslado, hay que llevarlo al hospital y al departamento que corresponde. Es algo como que tiene que tratar en ustedes. Muchos de ustedes quizás cuando se reciban van a empezar haciendo guardia en los sistemas de emergencia. Y en los sistemas de emergencia lo que tienen que tener claro es eso. Si yo tengo un paciente con infarto, ¿qué hago? Bueno, si no tiene obra social, al hospital. Y al hospital irá para tratamiento generalmente farmacológico. Porque si bien el centro de salud tiene hemodinamias, no tiene hemodinamia las 24 horas. Entonces el paciente tiene que saber, tendré que, cuando ya van trasladando, tendré que hablar. Esto no se da, lamentablemente acá no se da. Pero tendré que ir hablando para que ya lo estén esperando, para que lo lleven a una unidad coronaria, para que ya le vayan preparando la vía, porque hay que ganar minutos. Los minutos implican esto. La demora en el tratamiento va perdiendo masa muscular. Y yo le dije que se perdía masa muscular y ¿qué pasaba? Mala calidad de modulación, insuficiencia cardíaca. Y esto les muestro nada más distintos estudios. En todos los casos, siempre la angioplastia percutánea coronary intervention
fue mejor que el activador, fue mejor que el agente fibrinolítico. Miren, 6,6 contra 7,6, 6,2 contra el 7. Es decir, siempre se morían un poco más con TPA. Por eso es que hoy decimos, yo prefiero tratamiento mecánico, porque tengo mejor tasa de recanalización, porque tengo menor mortalidad, siempre y cuando lo hagan en el tiempo adecuado, siempre y cuando lo haga un buen operador, en un buen centro, con un buen entrenamiento. Pero acá, ¿qué pasó? Ahí no pasó lo mismo, porque este estudio, que se llama CAPTIN, hizo una pequeña presa, le administró el agente fibrinolítico cuando iba en la unidad coronaria, perdón, en la unidad coronaria móvil, sí, y ahí ganó mucho tiempo. ¿Ah? Ganó tiempo de traslado, que puede estar en 1 hora o 2 horas. Esto se hace sobre todo en Estados Unidos y este es un estudio que se hizo en la República Checa. En el único caso, pero después se ha visto que siempre es mejor lo mecánico que lo farmacológico, siempre y cuando podamos implementarlo en el tiempo adecuado. Y este es el mismo esquema, más complejizado que el anterior, pero hay que reducir al máximo el tiempo del reconocimiento del síntoma, el tiempo del traslado y saber, ustedes tienen que tener claro a dónde lo van a trasladar al paciente. ¿Eh? Porque todo eso que parece nada lleva tiempo, y el tiempo es músculo. Y lo que nosotros debemos ir es desde esta concepción teórica, que si yo me demoro, se van perdiendo miocitos, a esta concepción práctica, que nosotros tenemos que salvar tiempo. Y con esto ya voy terminando. Fíjense, si yo me sé, ¿quién dice? Es mejor lo mecánico que lo farmacológico, ¿eso está claro? Pero en cuestión del tiempo, si yo me paso desde el punto de corte, que está entre 60 y 90 minutos acá, ya el beneficio que tenía la intervención mecánica ya no es mejor. Ya perdió el beneficio con respecto a la agente fibrinolítico. Y 2 palabras. Miren todo el arsenal de terapéutica antitrombótica coadyuvante. Yo les hablé acá de los 2 tratamientos, fibrinolítico y mecánico, pero ustedes pueden hacer todo este tratamiento. Esto está para la agregación plaquetaria. Pueden utilizar aspirina, ciclofilina, clopidogrel, prasugrel, AZD, cangrelón, todas nuevas moléculas e inhibidor de la glicoproteína. Todo esto lo puedo acoplar, no solo lo puedo, lo debo acoplar al tratamiento farmacológico o al tratamiento mecánico. Y por otra parte, todas las nuevas moléculas que hacen a los nuevos anticoagulantes. Lo vemos acá. Miren todos los nuevos anticoagulantes que hay. ¿Cuál es el anticoagulante típico? ¿Cuál es el típico? La heparina. La heparina que dan ustedes en la guardia, por ejemplo, que es heparina regular no fraccionada. Se administra en infusión. Se ponen 5.000 unidades en bolo y después se dan 25.000 unidades a goteo. ¿Y qué busco con eso? Anticoagular. ¿Cómo sé que estoy anticoagulando? Control el KPCT. ¿A cuánto lo debo llevar KPCT? A 2 veces el tiempo normal. Ahora, todas estas nuevas moléculas, ¿por qué si tenemos una molécula que es buena y efectiva, han surgido? Bueno, porque se busca que haya ventajas logísticas. ¿Y cuál es una ventaja logística? Yo tengo que controlar a los pacientes, tengo que hacerle control de KPCT cada 6 horas. Si yo le administro una heparina de bajo peso molecular subcutánea, no necesito hacer ningún control. Tiene dosis fijas en 1 kilogramo de peso. Entonces, por una parte, la heparina de bajo peso molecular y por otra parte, todas esas nuevas moléculas. El fondaparinol, que es un pentasacárido, y ahora lo último, lo más novedoso, son los que se llaman inhibidores directos de la trombina. ¿Por qué los inhibidores directos? Porque la heparina es un inhibidor indirecto de la trombina. La heparina de bajo peso molecular es un inhibidor indirecto de la trombina. ¿Por qué? Porque necesita el cofactor, necesita que haya antitrombina. Si ustedes le dan heparina y la casualidad del paciente tiene un déficit de antitrombina, no pasa nada. Entonces, estas son las nuevas moléculas que ustedes tienen que agregar al arsenal clásico de la heparina regular no fraccionada. Y como todas las cosas, yo más tratamiento antitrombótico doy y ¿qué riesgo corro? La hemorragia. Entonces, esta es una suerte de equilibrio artesanal. Yo debo cuánto de antitrombótico, lo que sea necesario para evitar la trombosis, pero cuidándome del riesgo de sangrado. Porque el riesgo de sangrado no solo es una complicación banal periférica, sino que también aumenta la morbilidad cardiovascular. Miren esto, y ya terminamos. Injuria, trombosis. ¿Qué genera la trombosis? Activación plaquetaria. Esto genera agregación plaquetaria. ¿Esto qué genera? Genera trombina. Y esto que da actividad de trombina. Ahora, cuando se generó trombina y se generó actividad de trombina, ¿se acuerdan del esquema fibrinolítico? ¿Qué pasaba? Esto actuó como un mecanismo de retroalimentación y eso da más generación de trombina, más agregación plaquetaria, más activación plaquetaria. Por suerte, para cada uno de estos puntos
y muchas drogas para actuar. Podemos actuar con lo clásico, con los inhibidores de la glicoproteína, que son la vía final de la agregación plaquetaria, con los inhibidores indirectos de la trombina, sepan eso, los inhibidores de la trombina son indirectos, y con los inhibidores directos de la trombina, imelagatrán, dabigatran, megalatran, pero tienen un problema. Si no, todo sería fácil, iremos avanzando a pasos agigantados. ¿Cuál es el problema que tienen? No tienen antídoto. Ustedes cuando dan heparina y el paciente sangra mucho, le dan protamina, y la protamina neutraliza 1 a 1 la heparina. Si ustedes estuvieran utilizando heparina de bajo peso molecular, también la pueden neutralizar, aunque no en forma 1 a 1 con protamina. Pero si le dan un inhibidor directo de la trombina y el paciente le sangra, prácticamente no hay antídoto. Y si hay un antídoto del factor 7 activado, están $35.000, así que imaginen. ¿Ah? Bueno. Y quedaba una diapositiva, que era esta, que los síndromes coronarios, a ver, síndromes coronarios con elevación del ECT, ¿qué hablan? De canalización del vaso. Los síndromes coronarios sin elevación del ECT hacen ese planteo de todo este arsenal terapéutico. Pero se empezó a estudiar si uno podía optimizar y mejorar los resultados si lo estudiaba precozmente. Estudiarlo es hacer una cinecoronariografía para saber dónde estamos parados. Y sí se mostró que en todos los casos, todos estos estudios, salvo este que está por debajo de la línea de base, cuando se los estudia precozmente al paciente que tiene un síndrome coronario agudo sin elevación del ECT, esos pacientes andan mejor. ¿Sí? Por algo que yo le dije, ¿se acuerdan que le dije? Parece que tienen mejor evolución intrahospitalaria, pero después tienen la misma mala evolución que los infartos que tienen supra de nivel del ECT. Bueno, acá esto ha demostrado que a los pacientes en realidad es beneficioso estudiarlo precozmente. Esto es lo que hemos visto, supra de nivel, químico de nivel, este tiene peor evolución que este, acá no hay marcadores de necrosis, y creo que con eso hemos terminado. Fíjense esto parece difícil, ¿no? Bueno, parece difícil porque recién se están familiarizando con mucha terminología, pero lo cierto es que hasta lo más difícil se puede decir de manera simple. Eso es difícil para el docente. En realidad yo esperaba, no hice a tiempo, tenía la idea de traerles unos papelitos para que en forma anónima digan, bueno, ¿qué opinaban de las clases? Si les resultaban útiles, si no les resultaban útiles, etc. Y hasta lo más simple se puede decir de forma difícil. Y eso es sumamente fácil. Complicando las cosas es sumamente fácil. Yo espero que a ustedes no terminen como esto, que le haya sido relativamente fácil. Podemos hacer, o le hago un repaso de lo que yo creo que es importante, o me empiezan a preguntar a ustedes qué es lo que, de todo esto que hemos dicho, que no apurado, qué es lo que quieren que apoyemos. Y a las 10 vamos al ejemplo. Y a las 10 se van con su jefe para el parcial. Este fue...